Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce. Yo soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Ducor, California. Y es un gran privilegio una vez más poderlos acompañar en este tiempo con Dios, en nuestra meditación de la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a estar meditando en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11, en versículos que van del 17 al 35. Y esta meditación le he titulado Jesús, la resurrección y la vida. Este, este capítulo nos habla de cómo Jesús resucita a su amigo que ha fallecido. Después de 4 días, Jesús se presenta y habla con sus hermanas y se compadece de ellas, obviamente, y Jesús va a realizar el milagro de una resurrección. Entonces, también Jesús se proclama la resurrección y la vida en estos versos. Vemos como como primera enseñanza podemos concluir que creer en Jesús nos hace salvos, mis amados hermanos. Así es, nos dice en versículos del 17 al 27. Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así es, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como la respuesta a las oraciones de Marta y María, aunque ellas no lo veían así. Cuando creemos más bien dicho, en Jesús, estamos afirmando nuestra fe en nuestro Dios, y Él nos da el regalo de la vida eterna. Así es, mis amados hermanos. Nos dice en versículos 25 y 26. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es una pregunta que nos sigue haciendo Jesús hasta el día de hoy. ¿Crees en Él? Si crees en lo que Él ha hecho, si crees que las palabras que están escritas en la Biblia son la verdad, y si hemos creído en esto, mis amados hermanos, así como dice aquí Jesús en el versículo número 25, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es, mis amados hermanos, si morimos o llegamos a fallecer antes de que llegue Jesús de nuevo, vamos a estar juntamente con Él en vida eterna. Vamos a estar en recompensa porque hemos creído en Él. Es tan fácil el trabajo que nos da Jesús. Solamente crean, porque Él es el que tuvo que hacer el trabajo difícil al sacrificarse, al morir en la cruz. Entonces, si tomamos en cuenta que las hermanas le dicen a Jesús que si Él hubiera estado ahí, Lázaro no hubiera muerto, demuestra que su fe no estaba bien cimentada, o más bien no conocían la capacidad del poder de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos de los milagros de Jesús, de la capacidad que tenía Él de poder resucitar a los muertos, entonces esto nos debe de hacer una conciencia, nos debe de hacer un compromiso de que debemos de conocer realmente a Dios, para que nuestra fe esté bien cimentada, para que a la hora que sea probada nuestra fe, o que tengamos algunas dificultades o problemas o pruebas, nuestra fe pueda permanecer inmóvil, que podamos permanecer en nuestro Dios. Estos versos me dan confianza de que nuestro Dios es más grande y más poderoso de lo que jamás podremos imaginar. Así es, si ellas que habían vivido al lado de Jesús, habían estado conviviendo con Él, podían ser llamadas más bien dicho, sus amigas y sus amigos. Ellas todavía no conocían el poder de Jesús. Entonces me habla de que podemos pasar años estudiando la palabra y no vamos realmente a conocer lo inimaginable, lo grande, lo asombroso que es nuestro Dios y su poder.
Entonces, no nos cansemos jamás, mis amados hermanos, de seguir conociendo a Dios por medio de su palabra. Entonces, esa fue la primera enseñanza. La segunda es que tenemos un Dios que nos compadece, mis amados hermanos. Nos dice en versículos del 28 al 35, lo leemos. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verlo, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que lo acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y preguntó: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Así es, mis amados hermanos, tenemos un Dios que nos compadece, que Él vivió las experiencias que nosotros vivimos en carne propia. Entonces, Jesucristo se compadece de sus amigos o amigas, más bien dicho aquí, y sufre con los que están sufriendo. Nos dice en versículos del 33 al 35 que Jesús, al ver llorando a sus amigos y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y en el versículo 34 nos dice, preguntó: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y el 35 nos dice que Jesús lloró. Entonces, cuando nosotros nos imaginamos esto, entonces nos podemos concluir que nuestro Dios vivió en carne propia las penas que todos día a día experimentamos, y por lo tanto nos compadece y nos comprende. Así es, Él comprende todo lo que nosotros vivimos día a día. A Jesucristo le daba hambre, le daba sueño, él sudaba, tenía momentos donde le daba calor, donde le daba frío. Entonces él sabe lo que nosotros experimentamos, Él sabe de nuestro dolor también. Perdió a su amigo en esta parte de la escritura. Entonces él se conmovió con sus hermanas, con el dolor que ellas estaban expresando, y él se conmovió y obviamente lloró. Se sintió triste, sentía tristeza. Entonces, cuando oramos a Él, podemos estar tranquilos de que Él sabe lo que pasamos y que nuestro dolor Él lo conoce. Entonces, cuando nosotros muchas veces pensamos, pues es que Dios es perfecto, es un Dios inalcanzable, realmente no. Sí es perfecto nuestro Dios. No voy a decir que Dios es imperfecto, porque Él es perfecto, Él es eterno, pero Él conoce nuestras debilidades, conoce las tentaciones, los dolores que sentimos día con día. Él experimentó en carne propia. Entonces, cuando oremos a Él, realmente Él se puede identificar con nosotros porque Él lo vivió. Entonces, que nunca se nos haga un Dios muy lejano, sino que es un Dios que caminó en la tierra y que Él sabe perfectamente qué sentimos cuando caminamos por la vida y experimentamos el dolor. También la expresión de que se estremeció en espíritu y se conmovió nos habla de un desgarramiento de entrañas. Eso es lo que significa en griego las palabras que se utilizan en estas partes de la escritura. Cuando nos habla del dolor que sintió Jesús debido a la enemistad, del pecado, y como consecuencia la muerte. Obviamente nos habla de cómo Jesús, él sabía obviamente lo que estaba pasando en ese momento, que cuando nosotros cuando el hombre fue creado, Dios creó al hombre perfecto, pero debido a su desobediencia, obviamente nos fue puesta una maldición sobre el hombre de que no iba a vivir para siempre, porque habíamos obviamente desobedecido a Dios. Entonces esa maldición del pecado sobre la humanidad hasta ese momento se seguía manteniendo la potestad que tenía la muerte sobre el hombre. Entonces Jesús fue el que quitó las llaves de la muerte y las arrebató del enemigo para poder él ganar la victoria. Entonces el significado del lloro de Jesús es que Dios tiene una ira santa contra la potestad de la muerte, y hasta ese momento todavía se mantenía. Entonces por eso Jesús se mostraba dolido y se mostraba obviamente compadecido por sus amigos, por sus amigas que habían perdido a su hermano. Entonces Jesús es un Señor, es un Dios
todopoderoso que obviamente vino a la tierra y que Él sabe lo que pasamos día a día y se compadece de nosotros. Tenemos un Dios que nos compadece, mis amados hermanos. Entonces, estas son cosas que nos deben de causar mucho consuelo, que creer en Jesús nos hace salvos, como Él lo está expresando en versículos 17 25, 26. Y obviamente que tenemos un Dios que nos compadece y que se siente dolido, obviamente, porque en ese momento Él todavía no había terminado su obra, pero obviamente estaba encaminado a hacerlo. Entonces, espero que estas dos enseñanzas sean de gran bendición para sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta pronto.